Buenas tardes, bienvenidos una vez más al séptimo ciclo de actualidad de la investigación arqueológica en España. Esta tarde la conferencia se va a hablar sobre los espacios liminales y prácticas rituales en la necrópolis de Cales Coves, situada en la isla de Menorca. Intervención arqueológica en el patio de la Cueva 45. Para ello tenemos aquí a dos de las personas que trabajan en este proyecto. Por una parte, Margalida Coll Sabater, que es doctora en arqueología, especializada en la Edad del Hierro en el Mediterráneo occidental. Actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad Pompeu Fabra, donde forma parte del grupo de investigación en arqueología del Mediterráneo. Arqueología del Mediterráneo. Su investigación se centra sobre todo en la arqueología funeraria desde perspectivas sociales y poscoloniales, desarrollando un enfoque innovador basado en la arqueología sensorial, en la que se explora cómo las experiencias multisensoriales configuran los rituales funerarios y otras ceremonias sociales, con el objetivo de comprender el papel de los sentidos en la construcción de las prácticas culturales relacionadas con la muerte. Como ven, es una visión completamente novedosa. Luego también participa en otro tipo de proyectos de investigación relacionadas con las humanidades digitales, incluyendo la documentación digital y reconstrucción en 3D de yacimientos arqueológicos, como es el caso del asentamiento ibérico del Turó de Vilanera, situado en el noreste de Cataluña, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre el patrimonio, su interpretación y la implicación del público a través de estas tecnologías inmersivas que tan de moda están en la actualidad. Y desde 2023 codirige junto con la otra conferenciante, Sonia Carbonell, en el proyecto que lleva denominado Práctiques rituals funeràries a Cales Coves, excavacions al pati de la Cova 45, que es un proyecto financiado por el Consell Insular de Menorca, cuyos resultados más sobresalientes son los que nos van a contar esta tarde. La otra conferenciante, Sonia Carbonell Pastor, es también doctora en arqueología por la Universidad de Alicante y en la actualidad desarrolla su investigación postdoctoral en el Barcelona Supercomputing Center, aplicando principios y técnicas de la arqueología computacional al estudio del paisaje funerario en diferentes contextos mediterráneos, centrando sobre todo su interés en la isla de Menorca durante el primer milenio antes de Cristo, y más concretamente sobre todo en la arqueología, en la arquitectura funeraria del periodo postalayótico menorquín, con especial atención a las necrópolis de cuevas artificiales analizadas a través de metodologías espaciales basadas en el sistema de información geográfica, y también cuenta con una sólida experiencia en el uso de tecnologías digitales aplicadas a la documentación del patrimonio, como son la fotogrametría a través de drones, modelados en 3D, escaneo láser y también la tecnología denominada LIDAR, que es una teledetección mediante pulsos de luz láser para medir distancias y la creación de mapas en 3D. Bueno, pues con ustedes, tras esta breve presentación, les dejo con las conferenciantes. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Esperanza, por esta presentación. Estamos muy agradecidas al MAN y a la Fundación PALARC por brindarnos esta oportunidad de compartir hoy con ustedes los resultados de este proyecto. Y gracias también por este tipo de iniciativas, ya que creemos que el patrimonio arqueológico no debería quedarse solamente en publicaciones científicas en los cajones de las universidades, es de todos y gracias a estas iniciativas y estos espacios pues podemos compartir con ustedes, con la sociedad, todos los avances que vamos haciendo. Bueno, tal y como ha comentado Esperanza y como podéis ver en nuestro título, hoy venimos a hablar de espacios liminales, prácticas rituales y funerarias en la necrópolis de la Edad del Hierro de Cales Coves en Menorca,
a partir de los resultados de la intervención arqueológica, de las varias intervenciones arqueológicas que hemos estado desarrollando en el patio de la cueva número 45. Pero antes de llegar a la cueva, creo que sería interesante hacer un recorrido por la prehistoria de las Baleares para situarnos un poquito. Estas islas idílicas con playas paradisíacas visitadas por millones anualmente, pero ¿cuándo fueron visitadas por primera vez? La llegada de las primeras personas a las islas ocurrió hace unos 5.000 años, aunque no por igual en cada una de ellas. Por ejemplo, mientras que las evidencias más antiguas de poblamiento estable las encontramos en Menorca y Mallorca, más o menos entre el 2500-2100 a.C., en Formentera no se documenta hasta casi 1000 años después. Como en la actualidad, aunque haya muchas similitudes entre las islas, también hay muchas diferencias y así fue igualmente durante la prehistoria. Aún así, os intentaremos ofrecer una visión global de estas particularidades y enfocarnos especialmente en el caso de Menorca. Tened en cuenta que las fases que os presentamos y las cronologías son aproximadas, ya que el rápido avance de las excavaciones de las investigaciones arqueológicas en general define y delimita cada vez más estos periodos. Los primeros asentamientos estables en las islas de Menorca y Mallorca se relacionan con el Calcolítico o la Edad del Cobre, con evidencias de minería de cobre, de cerámicas campaniformes por su forma acampanada y de cabañas circulares, como la que podéis ver en pantalla, en verde, con zócalos de piedra y alzados de barro, aunque sí que cabe decir que no tenemos muchísima información arqueológica de este periodo, pero para que os hagáis una idea de estos primeros asentamientos estables, en qué tipo de viviendas o espacios domésticos habitaban. La Edad del Bronce, a la que le asignamos aproximadamente una duración de unos 1000 años, de entre el 1900 al 900 a.C., nos ha ofrecido más restos y sobre todo más monumentales. Es el periodo de los naviformes, de las navetas de vivienda y de las navetas de enterramiento, como las que podéis ver en pantalla. Su nombre viene dado porque recuerda a una nave, a un barco al revés. En el caso del ámbito doméstico, estos naviformes, los que podéis ver, podían albergar un número importante de personas por sus dimensiones, no una familia como la que entendemos hoy en día, tal vez una familia más extensa o un pequeño grupo de personas. En la imagen de la parte inferior podéis ver una reconstrucción de uno de estos poblados naviformes en el que se documentan agrupaciones de este tipo de edificios que, como os decía, recuerda a estas naves, a estos barcos al revés, y con otro tipo de edificios que se relacionan posiblemente con actividades productivas. La cultura naviforme la documentamos tanto en Menorca como en Mallorca y, como novedad, también en Formentera. Digo novedad porque se trata de unos descubrimientos más recientes, de hace unos años, con una cronología de hacia el 1500 a.C., siendo el primer poblamiento también durante esta Edad del Bronce en la isla de Formentera. Como particularidad de Menorca, durante el Bronce final es cuando se empiezan a construir y usar las navetas de enterramiento, como la que podéis ver en pantalla, de enterramiento colectivo. En la imagen podéis ver la naveta dels Tudons, la más emblemática en este sentido, pero no las debemos confundir con las navetas o naviformes de habitación que os acabo de presentar. Como veis, pues, se van notando estas particularidades entre islas. Por ejemplo, en el caso de las navetas de enterramiento solo se documentan en la isla de Menorca. Llegamos, pues, a la Edad del Hierro, que abarca aproximadamente entre el 900 o 850 a.C. hasta el 123, que es el momento en el que llegan las tropas romanas de Quinto Cecilio Metelo,
Con él se inicia un proceso de romanización, pero no significa que las comunidades locales indígenas que están habitando las islas de repente dejen de hacer lo que estaban haciendo en esos momentos, sino que el proceso de romanización es gradual. Aún así, marcamos el 123 como este punto final de la Edad del Hierro. Además, como sabréis, la periodización de la historia y de la prehistoria es fruto de los consensos académicos y en este caso se podría decir que parte de la comunidad académica, no toda, está de acuerdo con que la Edad del Hierro mallorquina y menorquina puede dividirse entre el talayótico, del 850 al 550 a.C., y el postalayótico, hasta el 123, que es la subfase que nos interesa más para esta conferencia porque es donde se encuadra cronológicamente el espacio que hemos excavado. Esta cultura talayótica y postalayótica la documentamos en las Baleares Mayores, en Menorca y Mallorca, y bueno, de manera muy general se caracteriza por la llegada y uso de los primeros elementos de hierro, el abandono progresivo de los poblados naviformes que os presentaba antes y la construcción de nuevos poblados con nuevos tipos de casa, por ejemplo, de forma más arriñonada y también murallas en algunas ocasiones. Además de la construcción más emblemática de este periodo, que son los talayots, como el que podéis ver en el círculo verde. Estas construcciones, un tanto desconocidas a nivel funcional, ya que en algunos casos se relacionan con temas de control territorial, de vigilancia, de prestigio, aunque no como espacios de habitación diaria usual, no son casas. Estamos, pero, en un momento de aún más particularidades entre las islas durante esta Edad del Hierro. Por ejemplo, los talayos de Menorca son circulares y macizos, mientras que los de Mallorca se documentan tanto de planta circular como de planta cuadrada y tienen una sala central, que los diferencia de estos de Menorca. Un ejemplo de estas particularidades entre islas, aunque compartan una misma cultura. Y en las Pitiusas, es decir, en Ibiza y Formentera, ¿qué está pasando en estos momentos? Pues como he indicado antes, bueno, la información de Ibiza durante estas primeras fases de poblamiento es más bien escasa. Lo que sabemos, pero, es que en Secaleto existe un poblamiento fenicio desde el siglo VII a.C., más o menos, y durante el VI llega población púnica de Cartago. Por su parte, en estos siglos que se corresponden con la Edad del Hierro de Mallorca y Menorca, no tenemos información precisa de qué está pasando en Formentera. En cualquier caso, tenemos dos mundos. Por un lado, el mundo talayótico en Mallorca y Menorca y, por otro lado, tenemos el mundo púnico muy cerca de las islas o de la isla que nos interesa hoy. Bueno, he intentado hacer un viaje, tal vez un poquito rápido, pero espero que os haya ubicado más o menos en el tiempo y el espacio y sobre todo tened en cuenta eso, que aunque Mallorca y Menorca sean muy parecidas, también tenían algunas particularidades de las que hablaremos hoy y ahora dejo paso a mi compañera Sonia para que explique con más detalle la Edad del Hierro en Menorca. Bien, buenas tardes a todos y todas. Como comentaba Marga, hay algunos términos que es preciso clarificar antes de continuar con esta ponencia y uno de ellos es la periodización. Ya he dicho que bueno, hay muchas propuestas periodizadoras, creo que una vez llegamos a contar más de 30, pero los términos que nosotras empleamos son estos, son el término de talayótico y el término postalayótico para referirnos a la Edad del Hierro, como bien comentaba. ¿Qué está pasando? El término talayótico hace referencia al momento de los talayots, estas grandes torres que comentaba antes Marga, pero sabemos que en torno al 600 a.C. estas estructuras sufren un proceso de abandono gradual, un proceso de abandono no violento. No sabemos muy bien las causas, pero es un abandono que se produce todavía cuando la isla Ibiza no había cobrado protagonismo en términos comerciales como centro de producción y redistribuidor de mercancías.
Sabemos que la sociedad está cambiando, la sociedad se hace más compleja, empiezan a acentuarse las diferencias sociales, es un momento en el que empezamos a detectar armas en los ajuares funerarios, empiezan a aparecer estatuillas de bronce, de guerreros, tenemos evidencias de violencia física en los restos óseos que se han documentado en algunas cuevas. Es un momento también que se da un aumento de las importaciones de Ibiza, ¿vale? Es bueno, todo un conjunto de cambios que nos hablan que está pasando algo en la sociedad. Y precisamente esta sociedad que se vuelve más compleja o algunos autores han planteado que sería una sociedad basada en lazos de parentesco, en estructuras de parentesco, es decir, habría algunos grupos que por cuestiones hereditarias gozarían de mayor poder, de mayor estatus, y estas élites serían las encargadas de controlar el contacto con Ibiza. Deben tener en cuenta una cosa, Ibiza no hay asentamientos, no hablamos de presencia fenicia ni púnica, ni en Mallorca ni en Menorca. Hay influencias, hay algunos elementos puntuales en Naguardis, Nagalera, en Mallorca, pero no hay un asentamiento ni fenicio ni púnico. Ibiza empieza a cobrar protagonismo en esta segunda mitad del primer milenio. Se convierte en un centro productor, principalmente exportador de vino. Y las Baleares, hay algunos autores que han propuesto que serían como un mercado, como unas colonias de explotación. Es decir, Ibiza tendría el monopolio de explotación de los contactos comerciales con Mallorca y con Menorca. Ya digo, es un momento de cambios. Estos cambios, además, se reflejan muy bien a nivel arquitectónico, se reflejan muy bien en el ámbito funerario, con estas necrópolis de cuevas artificiales que constituyen el objeto de esta ponencia, cambios a nivel de ámbitos domésticos, con estas casas que ven aquí. No se ve, sí se ve el puntero. Esto es un ámbito doméstico de estos momentos, del periodo postalayótico. Hay algunos poblados que empiezan a amurallarse, como este que ven aquí de Son Caldar, y aparecen nuevos recintos de culto, los recintos de Taula, que ahora les comentaré brevemente. En cuanto a las murallas, detectamos que algunos poblados, como este es Son Caldar, hay otros también que Torrevean, Lozano, Santa Rosa de Egipte, empiezan a amurallarse. Son unas murallas formadas por grandes bloques ortostáticos, una muralla, un paramento ciclópeo, que serían murallas, digamos, de tipo pasivo. Son unas murallas que se datan en el siglo VI, pero que en el caso de Son Caldar, en el siglo III a.C., por tanto, en un momento de tensión en el Mediterráneo, le sonarán las famosas guerras púnicas, estas guerras que enfrentaban a Roma y a Cartago por el control del Mediterráneo. En estos momentos detectamos que la muralla de Son Caldar empieza a refortificarse, empieza a contar con añadidos como estos bastiones que ven en pantalla. Y son añadidos que, pese a que utilizan la misma técnica de construcción local que ya veíamos en el periodo anterior, la metrología es totalmente diferente. La metrología y la concepción, el diseño urbanístico, el diseño militar, responde a un conocimiento púnico, un conocimiento de la poliorcética púnica. Se basan en el codo púnico. El codo púnico es una medida de 0,52, entonces este tipo de estructuras se basan en módulos de 3 codos púnicos. Por ejemplo, un ancho de 1,60 sería un módulo de 3 codos púnicos. Todo eso lo que nos está diciendo es que hay un contacto, hay unas relaciones con este mundo púnico seguramente de Ibiza. Otro cambio a nivel arquitectónico, las casas. Las casas de este periodo son muy características, no entraremos en detalle porque creo que de aquí a unas conferencias unos compañeros vendrán a hablarles más en profundidad de este tema, pero son casas de planta circular, estructuradas en torno a un patio central, a partir del cual se abren diferentes estancias, diferentes cámaras, diferentes habitaciones. Normalmente suelen tener la misma disposición. 2 cámaras al oeste, que serían, digamos, estas habitaciones de aquí, serían espacios destinados al almacenaje o a la producción. Son espacios donde se han encontrado muchas veces concentraciones de asas de ánforas. Las asas de las ánforas las reutilizaban como pesos de telar, ¿no? para la inercia de telares que seguramente serían de tipo vertical.
También se documentan fusayolas y bueno, otros tipos que refieren a una producción textil de ámbito doméstico. Otra de las estancias, digamos, sería la este, que sería la estancia este, sería más un espacio de producción. Y luego tenemos también, creo que se ve mejor aquí, a veces entre la entrada y el patio propiamente dicho hay una especie de estancias cubiertas por losas de piedra que se han interpretado bien como espacios de almacenaje o bien para tener animales, ovejas, cabras pequeñas o perros. En cuanto a la morfología, quiero que se queden muy bien con la planta de las casas y ahora les explicaré también la planta digamos, con esta vista cenital, porque la propia concepción espacial de estos recintos es compartida entre las casas, los recintos de culto y algunas de las cuevas. Los recintos de taula son los recintos de culto, los recintos sacros del momento. Se caracterizan por tener una planta en forma de herradura, con una fachada cóncava, también con algunas pequeñas compartimentaciones internas mediante la disposición de estas pilastras. Y ha habido muchas teorías, desde prácticamente el siglo XVI, ha habido muchas teorías sobre la funcionalidad. Estas primeras teorías decían pues, que serían mesas o altares para sacrificios, ¿no? Con Jan de Benivelis en 1593. Luego otros autores, ¿no? Plantearían que serían mesas de descarnación de los cadáveres, ¿no? Que se dispondrían en el monumento central, se dejarían descarnar y luego se recogerían los restos y se introducirían en el interior de la cueva. Son muchas teorías sobre su funcionalidad. El elemento más característico, como digo, es este elemento central, es la taula. Taula significa mesa en catalán y alude a esta creencia popular que decía que eran las mesas en torno a las cuales se sentaba una antigua civilización de gigantes. Es mito, creencias populares. Actualmente el término está totalmente desprovisto de esta connotación más mitológica y está aceptado por la comunidad científica. Se llaman recintos de taula. A nivel de cultura material, bueno, es bastante curioso porque las primeras excavaciones sistemáticas en estos espacios se llevaron a cabo en 1930-1931 y las llevó a cabo una arqueóloga y egiptóloga, Margaret Murray. Margaret Murray es la primera persona que excava en el recinto de Taula de Trepucó y en Saturreta de Tramuntana. En Saturreta de Tramuntana no llegó a terminar las excavaciones, pero en Trepucó realizó una labor documental impresionante que ha permitido posteriormente volver sobre estos diarios de excavación y reinterpretar todo el registro. A nivel de cultura material, ¿no? Para que vean un poco hallazgos significativos, a lo mejor les suena esta estatuilla de Imhotep, es un sacerdote que era venerado como una divinidad, que data del periodo saíta, del siglo VII a.C., y que está producido en Egipto. Otros elementos que también documentamos en estos recintos de taula son bóvidos, estatuillas de bóvidos en bronce, cascos de équidos, o este tipo de producciones son pebeteros, quemaperfumes, que están muy extendidos en el ámbito púnico, sobre todo en Ibiza. Todos estos elementos han llevado a algunos autores como Jan de Nicolás, a proponer que habría una influencia muy marcada del ámbito púnico en el mundo de las creencias locales, en el mundo de las creencias de estas comunidades postalayóticas de Menorca. De hecho, para este autor, alguna de las taulas, como la del Torralba, sería como la representación de un altar dedicado a Astarte. Astarte era la divinidad, la señora de los caballos, la señora de las bestias, y esta es una divinidad que encontramos sobre todo asociada a Tanit, a la Tinit púnica. Un poco el panorama de especies vegetales y animales de este periodo para que se hagan una idea, pues la cebuche, la olea europea, el Pinus alipensis, el pino blanco, la jara, el brezo, el lentisco eran especies vegetales de este momento. A nivel cerealístico, el triticum es el trigo, la cebada común, el trigo y la cebada desnudo, que ya documentábamos en el periodo anterior, en el periodo talayótico, y que se sigue manteniendo en este momento. Como animales, la cabaña ganadera de Menorca
en ese momento y actualmente creo que también se basa en la cabra y la oveja, pero también se introduce en estos momentos, detectamos la introducción de nuevas especies animales. El caballo, que sabemos que se introduce en la segunda mitad del primer milenio, seguramente por contacto con grupos púnicos. Otros animales, como el asno, se detectan más hacia el cambio de era, pero también estaría más vinculado con este contacto con grupos púnicos. Y luego tendríamos otros animales como la gallina. La gallina, en el periodo talayótico hay restos de gallina muy puntuales y siguen siendo también muy puntuales en estos momentos finales. Y luego, como cosa anecdótica, también el perro. Se ha detectado consumo de perro en 2 yacimientos, en Curniana y en Talatidedal. Se han documentado restos del siglo III de perro con marcas de carnicero. Hay autores que plantean que no sería un consumo recurrente, sino que sería un momento de estrés alimenticio. Hay muy pocos restos con marcas. Entonces, no sería eso, un consumo recurrente, sino sería un consumo puntual derivado de un estrés alimenticio del momento. De todas formas, este consumo no es extraño porque en el mundo púnico tenemos documentado consumo de perro en contextos rituales. Por ejemplo, en la necrópolis púnica de Cádiz se documenta el consumo de perro. Y un aspecto que siempre nos llama la atención, o que siempre llama la atención a la gente, es una isla, pero no consumen productos del mar. No detectamos pescado en los contextos de hábitats. En estos momentos del postalayótico, en torno al siglo III, siglo II, aparecen algunos anzuelos de pesca en algún poblado, pero no consumen elementos marinos. Hay, ya digo, consumo puntual de moluscos, pero ya está. Lo que también ha llevado a todo un debate de si es cultural, si había un vacío en el registro arqueológico, si es que era por la forma en que se excavaba. Bueno, lo que sabemos es que no tenemos más evidencias. Y ahora entrando ya en el ámbito mortuorio, en el ámbito de los enterramientos, el tratamiento que recibían los difuntos en estos momentos, en el postalayótico, lo hemos simplificado de esta forma, ¿no? Principalmente serían deposiciones, serían enterramientos colectivos en el interior de cuevas artificiales. Los difuntos se dispondrían seguramente amortajados o envueltos en un sudario con elementos de ajuar, que luego les comentará Marga, y serían depositados ahí. Hay algunos restos en algunas cuevas, como la cueva número 21 de Cales Coves, en las que se han documentado estos fragmentos de madera que se han interpretado como restos de ataúdes o sarcófagos, que tenemos también muy bien atestiguados en el caso de Mallorca. Y luego hay otro tipo de tratamiento funerario, que son estos rituales de enterramiento en cal, que bueno, conllevan todo un debate. Hay diferentes investigadores con muchísimas propuestas, pero básicamente las dos que se están manejando actualmente que serían, para un grupo de investigadores, los difuntos eran colocados en piras funerarias en el exterior de la cueva. Sobre los difuntos se colocaría una fina capa de cal triturada, se prendería fuego a la pira funeraria. En un momento determinado se echaría agua para parar la combustión y lo que tendríamos sería un amasijo de cal, de restos óseos, porque la acción de la cal haría desaparecer el tejido blanco, pero no los restos óseos, y obtendríamos eso, un amasijo de cal, restos óseos, elementos de ajuar, como en fragmentos, ¿no? Y estos fragmentos pues, serían limpiados e introducidos en el interior de la cueva. Hay otros autores, otros colegas, Jaume de Llà, que plantea que él hace un estudio exhaustivo de secuencias estratigráficas de Mallorca, cuevas en las que se han detectado rituales de enterramiento en cal, y él plantea que serían cremaciones in situ, en el interior de las cuevas. Serían piras funerarias que se realizarían en el interior de las cuevas y que bueno, esta hipótesis estaría apoyada en la idea de que encontramos grandes lajas de piedra que serían el resultado de la exfoliación de las paredes, encontramos techos ennegrecidos y bueno, son toda una serie está todavía abierto debate, bueno, ríos de tinta sobre este tema.
¿Cómo son las tumbas? Las tumbas de este periodo son cuevas artificiales. Yo prefiero el nombre de cuevas artificiales. También encontrarán el término hipogeo, pero puede conllevar ciertos errores, ¿no? Porque cuando pensamos en un hipogeo, hipo es bajo, gea tierra, ¿no? Y pensamos directamente en una tumba de cámara excavada en el subsuelo. Realmente lo que encontramos en Menorca son cuevas talladas en la vertical de acantilados, de barrancos abiertos al mar o en afloramientos rocosos situados en el interior de la isla. El origen lo situamos en torno al siglo IX y a lo largo de todo el primer milenio estas cuevas, que empiezan siendo simples, se van complejizando en términos estructurales. Se pasa de cuevas con cámaras reducidas y plantas circulares a cuevas mucho más complejas, con una diversidad de elementos arquitectónicos como son estos. Complejas en el sentido de que aparecen pilastras, que aparecen pilares que condicionan la circulación interna. Si se fijan, estos pilares recuerdan mucho a los monumentos centrales de los recintos de Taula y recuerdan también algunas pilastras que documentamos en el ámbito doméstico, lo cual pues, lleva a pensar en una conexión simbólica de todos estos ámbitos de vida y de muerte. Elementos, ya digo, tenemos también este tipo de plataformas que aparecen solo en algunas cuevas, que se han interpretado como altares, como mesas de ofrenda. Tenemos también este tipo de nichos, de hornacinas, que en la cultura popular se les llama capades de moro. Seguramente serían receptáculos para disponer algunas ofrendas. Este tipo de oquedades en el suelo se llama cucons, por el paralelismo formal que tienen con oquedades naturales donde se almacena el agua de lluvia o el agua marina. Es de la sal de Cucó, a Menorca, es por este tipo de oquedades, no el de las cuevas, sino el de las zonas próximas al mar. Y bueno, este tipo de elementos, de decoraciones en algunas entradas, estas bandas escalonadas, estas molduras, aparecen también solo en algunas cuevas, las más complejas en términos estructurales, y contribuyen también a la idea de monumentalizar, de significar alguna de las cuevas que encontramos en conjuntos o en agrupaciones más grandes. Y estos son otro de los elementos asociados a las cuevas más complejas, a las cuevas del periodo postalayótico, que son los patios. ¿Vale? Nosotras lo que excavamos es un patio, el patio de la cueva número 45. Estos son otros ejemplos. Los patios son espacios excavados en la roca, al aire libre, que anteceden la entrada a la cámara funeraria. Actúan como un elemento separador entre el exterior y el ámbito de los muertos, ¿no? A nivel morfológico existe una pluralidad de formas. Hay patios que están roundidos con respecto de la entrada, hay patios como este de la cueva número 9 de Cala Morey, que tienen el lado corto, el lado frontal muy bien delimitado, con escalones de acceso descendentes. Otros, como el de la cueva número 38, presentan la base del patio a la misma cota, a la misma altura que la entrada de acceso. Ya digo, hay una diversidad que también es significativa por lo que les comentaremos después, porque puede haber sido significativa en cuanto a la funcionalidad o el almacenaje de algún elemento. Y esto, bueno, es una recreación que hicieron para una exposición en Ciutadella. Es una ilustración de Iñaki Dieguez y plantea también una de las ideas que recogemos también en los objetivos de este proyecto, y es si estos espacios estarían cubiertos de agua o no. Las teorías interpretativas sobre los patios de entrada han oscilado entre si serían espacios destinados a la talla, al trabajo de las entradas, espacios funcionales, ¿no? Básicamente es que para poder tallar el hipogeo necesitarían un espacio en el que dejar las herramientas, en el que poder trabajar, y otros autores que proponen que serían espacios relacionados con el mundo simbólico, con las prácticas rituales, ¿vale? Y esa es la teoría que cobra forma por los últimos resultados, por otras excavaciones arqueológicas en patios de entrada, como el patio número 7 de Caparrot de Forma, los patios de Cala Morey, etc. ¿vale? Simplemente para que se hagan una idea, esto es un mapa de densidad de las cuevas artificiales que documentamos en el periodo, a lo largo de todo el primer milenio. Si ven,
Es una concentración muy clara en la mitad sur de la isla, porque la isla de Menorca se divide en dos regiones geológicas bien diferenciadas, la región geológica de Tramuntana al norte y la región geológica de Es Migjorn, que sería toda esta zona aquí. Es una región geológica basada o caracterizada por calcarenitas y por dolomías. Son rocas mucho más fáciles de trabajar. Y bueno, ya centrándonos en Cales Coves, es un conjunto de más de 100 unidades funerarias, más de 100 cuevas, que se abre en la cala que se forma en la confluencia de los barrancos de Viñadrís y de San Domingo. Es una necrópolis que se conoce desde muy antiguo. Se han realizado diversos estudios, diversas intervenciones arqueológicas. Antes comentábamos que el profesor Manuel Fernández Miranda y María Belén, uno de los primeros trabajos que se hizo en esta necrópolis es sobre la zona del fondeadero. La cala actuó como fondeadero en el siglo VI, pero sobre todo en el siglo IV es el momento álgido del uso de la cala como fondeadero. Ya digo, investigaciones desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, con investigaciones como la de Joan Ramis y Ramis, que es un autor uno de los primeros que recoge el número de unidades funerarias que habría en esta necrópolis, con más de 145. Emil Cartaillac, que es un autor que a finales del siglo XIX se planteó incluso la cuestión de que la necrópolis fuese en realidad no fuesen cuevas de enterramiento, sino que fuesen cuevas de hábitat. Francesc Hernández Sanz también planteó que se planteó si podría tratarse de un asentamiento y no de una necrópolis, y luego ya a lo largo de todo el siglo XX pues diversos autores, Gabriel Llabrés, Joan Facre i Fàbregues, Julio Martínez Santaolalla, Josep Mascaró Pasarius, son autores que van aportando información puntual, descripciones, hacen intervenciones puntuales, recogen materiales, pero digamos que la información es muy dispersa. No fue hasta 1966 cuando Cristóbal Beny, el padre Beny, era arqueólogo y sacerdote, inició una investigación sistemática sobre las cuevas que forman esta necrópolis de Cales Coves. Él había acabado en el 65, había acabado su tesis doctoral sobre las cuevas sepulcrales de la Edad del Bronce de Mallorca, y en el 66 empieza su estudio en Cales Coves. Lo que hizo el padre Beny fue realizar, junto con un grupo de personas, documentó una por una todas las cuevas, realizó excavaciones arqueológicas en aquellos casos en los que todavía contenía potencia estratigráfica, y realizó un inventario, una descripción, fotografías, un estudio sistemático de todas y cada una de las cuevas. Y propuso una tipología que es esta que ven. No entraremos porque tampoco tiene mayor significancia para esta conferencia. Pero bueno, simplemente que sepan que es una de las principales obras de referencia para el estudio de las cuevas artificiales. Y luego ya posteriormente, en la década de los 90, Simón Gornés volvió a reestudiar esta necrópolis desde otra aproximación, empleando técnicas estadísticas de conglomerados jerárquicos, ¿no? Y propuso otra clasificación tipológica. Y ya la última intervención que se hizo es esta del año 93, se hizo en una cueva específica, es la cueva 21, y es una cueva muy singular de toda la necrópolis. De entre las más de 100 unidades funerarias, es la única cueva que tiene este elemento que ven aquí, tiene un pilar central. Además es una cueva bastante singular porque presenta un acceso bastante difícil, es una cueva que está a 6 metros de altura. Se podría acceder a pie, pero es recomendable ir con cuerdas y ir bien asegurados. Lo decimos por experiencia. Y bueno, era una cueva que se había expoliado, pero que todavía conservaba algunos sectores con potencia estratigráfica. Y lo que hizo Simón Gornés, junto con Joan Agual, fue excavar estas partes que todavía quedaban. Y aportó una información muy buena y muy clarificadora para el conocimiento de estos espacios. Permitió recuperar restos óseos de 186 individuos, restos metálicos, objetos de ajuar diversos, y sobre todo permitió establecer una cronología. ¿Vale? Esta cueva estaría en uso a principios entre finales del siglo VIII, siglo VII, hasta el siglo IV antes de nuestra era. Y digo que es bastante significativa porque no tenemos muchísimas dataciones sobre cuevas artificiales.
Entrando en la número 45, esta es la descripción que hace Cristóbal Beny en el libro. Él habla de dos entradas, de una situada más a la izquierda, habla de una segunda entrada de acceso, describe un poco la zona, habla de un nicho a ras del suelo. Quédense con este dato, con este nicho a ras del suelo, porque a nosotras nos marcó bastante. Y bueno, no entraré más, simplemente es una cueva compleja en términos estructurales, con varias pilastras adosadas que compartimentan el espacio, con un patio de tendencia que en su momento nos pareció trapezoidal y que corroboramos con las excavaciones que llevamos a cabo. Y bueno, entre los elementos que el padre Beny pudo recuperar, él cuando visita la cueva dice que prácticamente estaba vacía y recuperó solamente algunos materiales, que son estos que ven aquí dibujados. Cuando empezamos a hacer las excavaciones allí, algunos de los materiales que aparecían en los estratos superficiales eran los mismos que él ya había documentado cuando hizo sus labores de prospección. Y bueno, ahora le paso a Marga el turno. Bueno, y entrando ya en los objetivos del proyecto, después de todo lo que ha explicado mi colega Sonia, está claro que para poder comprender el mundo las prácticas funerarias de manera holística, es necesario entender qué son estos espacios que están situados enfrente de estas cuevas, qué significaron y qué rol tuvieron en todo el desarrollo de las diversas actividades relacionadas con el depósito de muertos dentro de estas cuevas. Así pues, los objetivos del proyecto han sido, en primer lugar, determinar la funcionalidad de los patios, definir su cronología y, en tercer lugar, identificar las diferentes fases de uso de estos espacios, es decir, la biografía del patio, desde que se construyó hasta que lo excavamos nosotras. En esta diapositiva podéis ver cómo era el espacio antes de la actividad arqueológica, las vistas también, magníficas. A partir de ahora les voy a explicar cómo llevamos a cabo la excavación del patio y los resultados que hemos ido obteniendo tanto durante el proceso de excavación como durante todo el trabajo post-excavación. Los trabajos de excavación se desarrollaron en dos campañas, una en 2023, en la que se excavó una de las mitades del patio, y la otra en 2024, en la que se excavó la segunda mitad. Esta decisión se tomó en base a un sondeo de comprobación, como el que podéis ver aquí, que hicimos para intentar delimitar el cierre del patio y también la profundidad estratigráfica, la potencia. El cierre no lo pudimos delimitar, pero lo que vimos es que había una potencia de al menos 1 metro, aunque debido al desnivel, a medida que nos acercábamos a la entrada de la cueva, esta profundidad aumentó bastante, llegando a los 2 metros más o menos de potencia. En esta diapositiva podéis ver cómo la primera mitad, más o menos, la primera mitad que excavamos, pensábamos que era la mitad, en realidad fue como 1/4, y en el 2024 tuvimos que excavar los 3/4 restantes. Sí. Como resultado de las excavaciones del 2023 y 2024, identificamos 4 fases de uso en la biografía de este espacio, de este patio. Un primer nivel, el estrato superficial y el más moderno, con materiales tanto prehistóricos como islámicos, como plásticos modernos, actuales. Un segundo nivel, que no presentó materiales arqueológicos, solo una gran cantidad de piedras y fragmentos de roca que hemos interpretado como desecho constructivo, escombros, que os explicaré en unos momentos. Una tercera fase, esta ya más interesante, ya que en las diversas unidades estratigráficas, estos niveles de uso que identificamos durante la excavación, se documentaron materiales cerámicos, materiales óseos, tanto de humanos como de fauna, de animales,
y materiales metálicos procedentes del interior de la cueva. Y finalmente, la cuarta fase, la última, la más antigua, es la que se corresponde con el uso final del patio y que nos habla, por lo tanto, de su funcionalidad como espacio liminal, este espacio entre dos mundos, un tanto ambiguo, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Aquí tenéis la vista aérea de las unidades estratigráficas vinculadas al nivel superficial. Como os he comentado, se trata de un estrato en el que se entremezclan materiales prehistóricos, islámicos, materiales más modernos hasta plásticos y posiblemente este nivel tenga que ver con las ocupaciones hippies de los años 60, 70 y 80 que aún estaban en Cales Coves. Aquí podéis ver la excavación de los estratos vinculados al nivel de desecho constructivo, la segunda fase que os comentaba. Se trata de un nivel de considerable potencia, llegando a alcanzar 1,5 metros en la zona central del patio, básicamente de rocas, de bloques de piedra calcárea de tamaño medio y grande. Dada la ausencia de materiales arqueológicos asociados, no se documentan ni huesos ni cerámica, solo fragmentos de estas piedras que os comentaba, este depósito lo hemos interpretado como un vertido de desecho constructivo de escombros que os decía, vinculado al proceso de talla de roca. Pero, ¿qué roca y de dónde? Planteamos dos hipótesis, dos posibilidades. La primera que sugerimos es que dicho estrato podría corresponderse con el desecho resultante del repicado de la cámara interna de la propia cueva, de la 45, de la que excavamos, realizado en un momento posterior al abandono de su uso funerario y coincidiendo con la reutilización como espacio tal vez de almacenamiento o hábitat. La segunda hipótesis, de dónde vendrían todos estos fragmentos de roca, es que se trataría del material excedente resultante, tal vez, de la excavación de las cuevas funerarias que están situadas una cota más arriba que la nuestra. Y llegamos a las unidades estratigráficas, a las UES, que se corresponden con el nivel de vaciado del interior de la cueva, el tercer estrato que os comentaba. En estas UES se recuperaron una notable cantidad de materiales cerámicos, como os decía, metálicos y óseos, tanto de humanos como de animales, y que por su contexto y naturaleza proceden de estos antiguos enterramientos que estuvieron depositados en el interior de la cueva 45. Estos niveles de vaciado se interpretan como resultado de un momento en el que la tumba dejó de funcionar como espacio de memoria colectiva para el grupo o para la familia que la había utilizado como lugar de enterramiento. Pero, aunque el estrato no nos hable aún del uso original del patio, sí que nos da una valiosa e interesante información de las prácticas funerarias que se estaban desarrollando dentro de la cueva. Aquí tenéis la vista cenital durante el proceso de excavación de este tercer estrato. Y bueno, primero de todo, como es lógico, nos encontramos con abundantes huesos humanos de todas las edades y de todas las partes del cuerpo, de los cadáveres, como decía, que estaban dentro de la cueva y en un momento de amortización de este espacio. Documentamos también abundantes restos metálicos, de los que voy a destacar no solamente este tipo, aparecieron más restos de metal, pero aquí destaco estos espirales, estos aros, estos posibles brazaletes de bronce abajo y de hierro en la parte superior de la diapositiva. Resulta bastante interesante porque huesos y elementos metálicos de este tipo nos permiten hacernos una idea de las prácticas vinculadas a la preparación de los muertos antes de su depósito final en este espacio. En esta ilustración podéis ver una imagen completa de esta decoración corporal documentada en los muertos de esta época postalayótica, tanto en el caso de Menorca como en el caso de Mallorca. No nos estamos refiriendo mucho a Mallorca, pero
más o menos las prácticas que documentamos en Menorca también podrían asimilarse en Mallorca, aunque como he dicho antes con algunas particularidades. Imaginaos por un momento este proceso de muere algún miembro del grupo, algún miembro de la familia, y antes de acabar para siempre dentro de la cueva tenía que haber una interacción entre estos cuerpos muertos y los vivos para poder prepararlos y proveerles del ritual y del funeral basado en el consenso social y ritual del momento. Imaginaos, pues, toda esta interacción con los cuerpos rígidos, fríos, el pallor mortis, fruto de que ya no haya sangre circulando por la piel, e incluso este momento de colocarles brazaletes, anillos y notar tal vez todo el tema de la putrefacción y los gases de unos cuerpos que estaban en descomposición. Así que no se trata solamente de huesos o brazaletes, sino que nos cuentan mucho más sobre qué hacían los vivos también para proveer de esta buena muerte, de este funeral. Encontramos también, junto a los huesos de adultos, huesos de individuos perinatales e infantiles, gracias al estudio antropológico que se ha llevado a cabo, y igualmente encontramos abundantes materiales cerámicos, y aquí os pongo un ejemplo de estos materiales cerámicos. Específicamente aquí podéis ver fragmentos de grandes contenedores. Esta combinación entre huesos de individuos de muy corta edad, perinatales, bebés, y recipientes cerámicos de características muy específicas, este tipo de contenedores, nos condujo a pensar en la posibilidad de enterramientos de bebés dentro de urnas funerarias. De hecho, se trata de un tipo de enterramiento que no está tan documentado en Menorca. Sí que hay algunos casos de bebés inhumados dentro de contenedores cerámicos, pero en Mallorca sí que tenemos abundantes casos de este tipo de este fenómeno funerario, este tratamiento específico, como decía, para miembros de muy corta edad, específicamente fetos, fruto de abortos, y neonatos de muy poco tiempo de vida. Se depositan dentro de urnas de cerámica que a su vez se colocan en estas cuevas artificiales, junto con los adultos, que por su parte no están dentro de urnas de cerámica, sino que están enterrados colectivamente en esos espacios. Por lo tanto, es interesante plantearnos si en el interior de esta cueva también tal vez se produjo este fenómeno ampliamente documentado en Mallorca. Y aquí os invito a imaginaros una vez más ya no solamente el proceso de preparación de estos pequeños cuerpos, sino la colocación de estos frágiles cuerpos dentro de las urnas de cerámica. Y no solo esta interacción, sino el dolor físico y emocional de las madres, o tal vez la muerte de ellas, ya que durante esta edad del hierro de la que estamos hablando, la muerte durante el parto era algo bastante recurrente. Pero los materiales no solo nos hablan de las características de los propios materiales, sino también de los procesos, las prácticas, las personas e incluso las personas en sus aspectos más íntimos. Curiosamente, entre los fragmentos de cerámica encontramos varios trozos de este tipo de pieza que podéis ver arriba a la izquierda, unas formas que algunos han interpretado como biberones debido a la morfología, con esta especie de pico, y a paralelos con otras piezas de otros puntos del Mediterráneo, en los que estas piezas similares se han interpretado también como biberones. No obstante, en nuestro caso se trata de piezas hechas a mano, siguiendo la tradición local, de manufactura local, que puede que estén inspiradas en modelos exógenos, pero no podemos afirmar que tuvieran la misma función como biberones. De hecho, estamos pendientes de los resultados de los análisis de residuos orgánicos de la pieza, que nos dará información sobre los contenidos de las mismas para poder ver si va en sintonía con esta funcionalidad de cuidado de los miembros más jóvenes. Veremos qué nos cuentan los resultados.
Toda esta cuestión de reconceptualizaciones es fruto del propio contexto de contactos que ya os avanzaba yo antes y en el que Sonia ha incidido aún más en el Mediterráneo occidental de esos momentos. Púnicos, griegos, íberos. De hecho, entre el resto de cerámicas procedentes del interior de la cueva, aún seguimos en este tercer nivel, encontramos, por ejemplo, estos cuencos que tienen una tipología que podría haberse inspirado en modelos púnicos de Ibiza. En cualquier caso, el tema de los contactos entre poblaciones, las hibridaciones culturales surgidas, las inspiraciones mutuas, bidireccionales, las influencias en general, pueden interpretarse de muchas maneras. Aunque nosotras somos de la opinión que no debe negarse una agencia indígena, una capacidad de decisión sobre qué se imita o cómo se incorpora en su cosmos, en sus prácticas y en su ideario en general, sobre todo en el mundo funerario. Estas cerámicas del interior de la cueva no solo nos hablan de contactos, nos hablan una vez más de las propias prácticas de las personas. Imaginaos por última vez estar en el interior de la cueva en un momento final del enterramiento, tal vez consumiendo líquidos a través de estas piezas, en la oscuridad, la humedad de la cueva y envueltos tal vez por los olores de putrefacción o por los humos de los fuegos que ahí se han documentado y se encendían. Como veis, la biografía del patio nos da mucha información del mundo de los muertos, sobre todo este tercer estrato del interior de la cueva, de quiénes se enterraron, cómo se enterraron y con qué se enterraron. Ahora bien, ¿qué pasa con el patio, que es nuestro objeto de estudio? ¿Qué pasa con este espacio liminal? Ya llegamos a él. Y bueno, queremos responder a preguntas de si sirvió solamente como una barrera, como una separación entre el mundo de los vivos y de los muertos, o de si ahí se llevaron a cabo prácticas específicas. Y ahora es lo que retomará Sonia y finalmente intentaremos pues, acabar con este misterio del patio de la Cueva 45. Bien. Yo les voy a explicar lo que consideramos que son los niveles de uso original del patio, ¿vale? Estos niveles estaban a una profundidad considerable, ¿vale? Para llegar a excavar estos niveles tuvimos que excavar pues, cerca de 2,30 metros de sedimento. Una excavación en algunos puntos bastante poco agradecida, la verdad, pero bueno, tuvo su recompensa. Los niveles del patio diferenciamos 3 U's, la UE 304, la 106 y la 107 y la 306. Son, digamos, estratos formados por una disgregación de la roca calcárea. La roca calcárea es debido a un proceso de eolización marina y de erosión de la escorrentía del agua de lluvia. La roca de la propia cueva, del propio patio, se va deshaciendo y se va formando una especie de pasta de compactación que creemos que precisamente es lo que ayudó a conservar muy bien el registro que ahora les voy a mostrar. ¿Vale? Es un proceso que pues, tuvo un tiempo de duración X y que nos ha permitido documentar en muy buen estado de conservación pues, todo tipo de recipientes cerámicos. Esta UE 304 es este estrato que ven en la esquina noroccidental del patio. Si se fijan, tiene una tonalidad rojiza. Las otras unidades que estaban sobre la base del patio tenían una tonalidad más grisácea. Esto se debe principalmente, aquí no se observa muy bien, pero el patio buza un poco hacia el oeste. Y de los niveles superiores, de la cota superior, cae tierra rojiza, de una tonalidad rojiza anaranjada, que es la típica tierra rosa, es una arcilla de descalcificación de la roca calcárea, que lo que hace es manchar todo este estrato. Por eso es la coloración distinta. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos, es un hallazgo que no tiene paralelos en ninguna otra cueva funeraria de Menorca. Encontramos una piedra muy bien trabajada, de grandes dimensiones, que nos costó mucho mover, pesa cerca de 1 tonelada, y bajo esta piedra encontramos 4 agujas de bronce muy bien colocadas, una al lado de otra. Es como una especie de depósito de 4 agujas de bronce. La interpretación sobre este elemento
Bueno, todavía tenemos dudas, pero parece ser que formaría parte de un ritual de clausura, una amortización, una obliteración en el momento final del patio, en el que deciden acabar con la vida del patio, clausurarlo, y tumban este elemento como parte de un ritual de cierre. Sobre las agujas, no tienen paralelos en la isla. Hemos estado buscando, bueno, primero pensamos, ¿son agujas, son clavos? ¿Qué son exactamente? Por la morfología, por las dimensiones, tendemos más a pensar que sean agujas. Son agujas, pero no serían para coser, serían seguramente o para la sujeción del pelo o para la sujeción de la vestimenta, ¿vale? El único paralelo que tenemos, el paralelo más cercano que tenemos, procede de la misma necrópolis, procede de la cueva 21 que les mostraba anteriormente, esa que se excavó en el año 93 por parte de Simón Gornés y Joan Agual. Es una aguja de hueso que ya ellos mismos, Simón y Joana, planteaban que por la propia morfología serviría para sujetar el cabello. Paralelos próximos, bueno, a nivel formal, lo más parecido que hemos encontrado es de un contexto cronológico y espacial totalmente diverso. Es un depósito de bronce en la cueva de Fontmajor, a Esplugues de Francolí, a Tarragona, y es un depósito del bronce final. Ya digo, son paralelos formales, pero que están bastante espaciados temporalmente. Sí que se han documentado clavos en estaciones funerarias, son clavos normalmente de hierro o algún clavo de plomo, en la tumba 18 son real, en Mallorca, y los clavos en contextos funerarios se han relacionado con la idea de fijar al difunto en la tumba, con una funcionalidad mágico-religiosa. Ya digo, no serían clavos por la morfología que tienen estas agujas. Y en cuanto a la estructura esta, que no sabemos bien cómo llegó allí, de hecho plantea muchos interrogantes porque, ya digo, pesaba muchísimo, pesa cerca de 1 tonelada. No sabemos si la tallaron in situ, si la tallaron en otro sitio y la trajeron. El caso es que estaba ahí. Esto es una reconstrucción hipotética de cómo estaría. Estos otros 2 fragmentos aparecieron en otras UEs, pero creemos que por procesos deposicionales y ya que están también muy trabajados, casarían o sería una especie de puzzle. En el momento en el que tumbaron la piedra, también de forma cuidada para no dañar las agujas, pues pudo fracturarse en varios fragmentos. Sería, bueno, un elemento que quizás, salvando las distancias, recuerda a los monumentos centrales de los recintos de Taula o a las pilastras que también documentamos en los círculos domésticos. Los otros estratos, como comentaba, asociados al nivel de uso original del patio, son estas 2 UEs, la 306 y la 107. Ya les digo, estas 3 unidades tocaban la base del patio, y en estas UEs lo que pudimos documentar es una concentración de unos vasos, de unos pequeños contenedores cerámicos que reciben el nombre de vasos de fondo alto. Bueno, junto con son estos que ven en pantalla, son este tipo de producciones cerámicas a mano que ven aquí. Junto con ellos también otro tipo de producciones, mayoritariamente de producción local. Son recipientes de producción local, con muy pocas importaciones exógenas. A diferencia de lo que vemos en los poblados, que aumentan las importaciones de importaciones cerámicas, sobre todo de la isla de Ibiza, lo que documentamos en los contextos funerarios es que mayoritariamente son producciones indígenas, producciones locales. Y asociadas a estos vasos, a estas concentraciones de vasos, también documentamos restos de fauna. Depositarían, pues eso, sacrificarían animales y los depositarían en estas zonas del patio. De hecho, todavía está en estudio el tema del estudio faunístico, pero seleccionamos algunos restos de cada una de estas unidades, los enviamos a datar y nos han permitido obtener una cronología de uso del patio en el siglo IV. Son tres dataciones sobre restos diferentes, que lo que nos están mostrando es que en el siglo IV el patio estaba en funcionamiento. Ahora, ¿qué son estos vasos de fondo alto? Estos vasos de fondo alto podrían ser uno de los elementos más característicos del periodo postalayótico de Menorca. Se les llama así precisamente por la morfología que tienen, porque presentan un pie hueco, una base hueca,
y un fondo sobrelevado. Hay algunos autores que también les han llamado vasos de doble fondo, pero realmente únicamente tienen un fondo. Lo que pasa es que está pues, a una cota superior, que es este que ven aquí. A elementos definitorios es, simplemente, si se fijan, son recipientes que tienen una cartela central y al lado y lado de la cartela tienen dos pequeños mamelones, dos elementos de prensión. En torno a la funcionalidad de este tipo de vasos, hay un consenso entre prácticamente todos los autores en determinar que tendrían una funcionalidad votiva, una funcionalidad ritual. Son vasos que además presentan una diversidad decorativa. Si se fijan, ninguno tiene la misma decoración. Suelen ser decoraciones incisas, decoraciones geométricas, pero ni presentan la misma decoración ni las mismas dimensiones. No hay una estandarización del vaso de fondo alto. Sobre el momento de aparición o sobre la aparición, varias propuestas. A principios del siglo XX, Josep Colominas planteaba por el paralelismo que tendrían con otro tipo de recipientes, como son estos pebeteros, que serían como la solución local de los pebeteros que las comunidades locales menorquinas veían en el mundo púnico de Ibiza. Hay muchas teorías sobre el vaso de fondo alto. Lo cierto es que un estudio de Lourdes Prados, una investigadora, ella analizó diferentes vasos de fondo alto y ella planteaba que serían una reinterpretación local de estos pebeteros, de estos quemaperfumes, pero también apuntaba que no hay trazas de quemado en el fondo, ni en las paredes de los vasos, por lo que no serviría para quemar sustancias aromáticas o para quemar hierbas. Ella, ya digo, plantea que sería una reinterpretación, que la cartela sería como el símil de la cara frontal de los pebeteros y que el fondo propiamente dicho sería la base del quemaperfumes, pero que tendrían otro tipo de función. Sería pues eso, adoptado a los rituales, a las prácticas locales. Perdón. Esta diversidad también decorativa ha sido interpretada por autores. Gabriel Martí Vella decía que seguramente no habría un vaso igual porque estarían destinados a diferentes actividades dentro del ritual funerario, servirían para diferentes rituales dentro de toda esta escenografía funeraria. Y hay algunas teorías recientes, la de Antoni Ferrer. Antoni Ferrer plantea, retomando el concepto de la tecnología del yo, de Alfredo González Ruibal, él plantea que en los vasos de fondo alto sería una producción propia, una producción personal, serían producciones únicas que estarían evidenciando la identidad propia del difunto, del oferente, y que a la muerte del propietario estos vasos se depositarían en la tumba como una forma de conectar con la persona, con la propia persona. Ya digo, son diferentes planteamientos. Esto es un poco para que vean la sucesión de capas que fuimos documentando. Simplemente a nivel representativo. Y ahora también les queríamos comentar brevemente cómo pretendemos dar respuesta a algunos de los interrogantes que nos planteábamos con los objetivos del proyecto. Para ir cerrando ya, pues como dice Sonia, para intentar arrojar luz a alguna de estas preguntas, por ejemplo, en este caso de si se trató o no de espacios inundados, ¿recuerdan la ilustración al principio del patio en el que se veía gente depositando ofrendas y estaba ligeramente cubierto por agua? Pues una de las preguntas es esta: ¿eran espacios inundados o no, intencionadamente o no intencionadamente? Pues estamos llevando a cabo dos tipos de estudios, por un lado micromorfológicos y por otro lado arqueobotánicos. Los estudios micromorfológicos, grosso modo, examinan en el microscopio la estructura del sedimento en busca de huellas de agua, en este caso. Y bueno, aquí podéis ver el proceso de muestreo, de recogida de muestras de las columnas sedimentarias que después serán analizadas o están siendo analizadas en un laboratorio.
Y, por su parte, los análisis arqueobotánicos identifican restos de plantas que delatan ambientes húmedos o incluso acuáticos. A la vez, nos dan información sobre el paisaje de esos momentos y los ambientes locales. Esto simplemente es para que vean un poco cómo hemos ido formándonos todas estas hipótesis sobre la funcionalidad del patio. Lo que hacíamos cuando documentábamos alguna pieza, alguna forma, un borde, una base, algún elemento metálico o un objeto entero, lo que hacíamos es posicionarlos con un GPS total. Esto lo que nos permite posteriormente es extraer patrones espaciales, ver dónde se depositan mayoritariamente las piezas, ver los sitios de mayor recurrencia espacial. Y también analizar cómo a través del tiempo, cómo por los procesos deposicionales se han ido dispersando los materiales. Una de las cosas que estamos esperando con más ansia son los resultados de lo que comentaba antes Marga, de los análisis de residuos. Como es un registro tan singular y tan bien conservado, lo que hicimos fue recoger todos estos vasos con tierra, con sedimento, no los vaciamos durante la excavación. Lo que hicimos fue llevarlos a la Fundación Josep Finastres y nuestros colegas pues, nos ayudan a hacer esto que ven aquí, que no son tags exactamente, es tomografía computerizada. Lo que nos permite es obtener imágenes tridimensionales de alta resolución mediante rayos X. ¿Qué nos permite esto? Nos permite saber si estos pequeños vasos contenían algún tipo de elemento interno y nos permiten también interpretar o plantear cómo se habrían producido posibles procesos tafonómicos. ¿No? Imagínense que dentro de esta pieza hubiésemos documentado un hueco, un vacío. Pues este vacío se puede haber producido bien por cómo se ha ido introduciendo la tierra en el interior del recipiente o se puede haber producido también porque originalmente el recipiente contenía algún elemento que con el paso del tiempo ha desaparecido y ha dejado el negativo. ¿Vale? Este tipo de aproximación nos permite conocer de antemano todos estos posibles procesos. Y lo que estamos esperando, ya digo, son los análisis de residuos que permiten conocer qué tipo de grasas, vegetales, animales, qué tipo de resinas o incluso pigmentos pudieron haber contenido estas piezas, un poco para afinar la funcionalidad de las mismas. Así que ya para acabar, simplemente pues, un poco los resultados del patio. Creemos que el patio se debe entender como parte de las prácticas funerarias, no se debe entender como un elemento ajeno a la cueva en sí, formarían parte de un conjunto de prácticas rituales. Es un patio, además, en la que observamos una recurrencia de esta ritualidad. Los vasos, gracias precisamente a este posicionamiento que les comentaba antes, a esta dispersión espacial, sabemos que se concentraban en la zona de la fachada y en los brazos laterales del patio. Sabemos cómo es el patio, hemos podido determinar la morfología del patio, es un patio trapezoidal, no tiene un sistema de cierre en la parte delantera, el propio cierre del patio es el peñón, es el límite natural de la roca. Y sabemos, también nos da información, gracias a este proceso de vaciado, una vez el patio deja de funcionar, deja de tener un uso ritual, con el paso del tiempo, ¿no? la cueva también deja de utilizarse, se expolia, se vacía y todos esos materiales que comentaba Marga que encontramos tirados en el patio, ¿no? Vacían la cueva y tiran hacia el patio pues, los restos que no interesaban. Gracias a esos estratos de vaciado hemos podido determinar que en la cueva se habrían inhumado individuos de todas las edades, desde perinatales hasta individuos adultos. Y bueno, es simplemente entender que estos espacios habrían tenido una funcionalidad ritual. Corroboramos también en sintonía con las últimas excavaciones, como la del patio de la Cueva 4 de Salbufera de Esport, que todavía no está publicado, pero esperemos que de aquí a poco pues, tengamos también algún artículo, alguna monografía. Y simplemente acabar agradeciendo pues, a todas las entidades que nos han apoyado, a nuestros respectivos
nuestras respectivas instituciones y contratos Juan de la Cierva, a la familia Orfila, que es la propietaria de esta zona de Cales Coves, el habernos permitido iniciar el proyecto de investigación, y al Consejo Insular de Menorca habernos apoyado con financiación en el marco de la convocatoria de ayudas de 2023 y 2024. Y nada más, simplemente gracias por su atención. Bueno, pues yo desde aquí quiero agradecer a las dos conferenciantes. La verdad es que ha estado súper interesante y además dicho de forma muy amena. Lo que es toda la excavación de Cales Coves, que aquí en el museo tenemos materiales, pero de excavaciones antiguas, Martínez Santaolalla, la excavación de los materiales que extrajo Ives, pero claro, están descontextualizados. Entonces, toda esta labor de contextualización que están haciendo ellas, pues la verdad es que me ha parecido súper interesante. Y desde luego yo también espero pronto esos resultados de análisis de contenidos, porque también nos va a venir servir a nosotras de mucho. Así que, bueno, pues muchas gracias a ambas. Y ahora se abre el turno de preguntas entre el público. Nerea, ¿puedes dar la luz? Es que no la veo. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, un momentito, que ahora traen el micrófono. Esta señora rubia de aquí, con la chaqueta negra. Gracias por la conferencia, que ha sido muy, muy interesante y, como nos ha dicho Esperanza, también muy amena. Para las personas que no estamos muy metidas, es muy fácil, es lo mejor hacerlo de la manera amena para que nos llegue bien la información. Y yo le quería preguntar que si todas las cuevas están con patio. No, es buena pregunta esta. No, solo algunas cuevas presentan patio de entrada externo y parece ser que son las cuevas más complejas en términos estructurales, que son esas cuevas que Simón Gornés y que Cristóbal Bain clasifican bajo el tipo 3. Son cuevas que presentan una compartimentación interna, cuevas más desarrolladas en términos estructurales, que parecen ser también que son las de los últimos momentos del periodo postalayótico. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo quería así haceros una pregunta, si vais a seguir excavando alguna otra cueva de Cales Coves, aunque no tenga patio. Es una buena pregunta, pero creo que aún no podemos dar respuesta. Todo dependerá también de nuestros contratos personales, porque estamos en una fase postdoctoral, a uno por año, o bueno, un contrato anual o bianual, así que, bueno, si tenemos suerte laboralmente, puede ser que podamos desarrollar algo más, aunque el interés personal y académico sí que Pues está la ahí. verdad es que, vamos, estaríamos encantados porque lo habéis hecho fenomenal, ya digo, y sobre todo eso, que habéis ayudado mucho a contextualizar, por ejemplo, los vasos de fondo alto y demás, dónde aparecen, en qué lugar del patio aparecen y demás, y sobre todo los análisis de contenidos cuando los tengáis. Y bueno, todo el proceso de excavación y, como os decía yo antes, que siempre me había llamado mucho la atención cómo entraba uno a las cuevas de Cales Coves, porque la verdad es que yo lo veo de alpinista casi. De hecho, seguramente con... Hola, muchas gracias. ¿Sabéis o tenéis idea de cómo entraban? Sí. Bueno, debemos decir, también en línea con la pregunta antes, la apreciación. A muchas cosas se puede acceder a pie.
están como, digamos, en accesos escalonados en el promontorio, sí. Hay otras cosas que sí que presentan un acceso más difícil, que yo personalmente he entrado con cuerdas, supongo que habrá gente que se arriesgue, pero sí que pensamos, junto con otros colegas, que seguramente utilizarían sistemas de cordajes para descender, como si rapelásemos actualmente con un sistema de cuerdas. No son bancales, no son terrazas propiamente dichas, pero digamos que la roca en la que están talladas sí que permite acceder como si fuesen escaleras naturales. A partir de las irregularidades de la propia roca se puede acceder. Pero el paso es difícil. De hecho, esta es una de las limitaciones que tenemos. Ha sido bastante compleja la excavación, llevar materiales ahí arriba y sobre todo, gestionar la terrera. La tierra que extraíamos había que colocarla en alguna parte y ya la propia gestión de la terrera fue difícil. Fue difícil porque no había espacio útil entre el peñol y, claro, no la puedes tirar al mar. Claro. No, es que en una de las diapositivas del principio sí que se veía en uno de los laterales del patio como una escalerita, unos peldaños que estaban tallados, muy desgastados. Eso también me ha parecido ver. Son escaleras, ese tramo de escaleras que aparecen, también las documentamos en otra zona de la necrópolis. Y no hay consenso. Hay algunos autores que plantean que serían escaleras talladas en época prehistórica, pero como no tenemos sedimento arqueológico, no podemos contextualizarlas, realmente es una incógnita. Hombre, bueno, yo desde luego ese acceso lo veo, yo desde mi punto de vista, peligroso para mí, yo no me atrevería. Es peligroso. Es peligroso, sí. Corroboramos que es peligroso. Y ya no para una persona, sino para transportar ahí. Claro, efectivamente, todo el material y todo lo que sacas y todo, sí. Es complicada la excavación de estas cuevas. De hecho, en otras cuevas de periodos anteriores, son cuevas naturales, ha venido aquí a hacer alguna conferencia sobre la cueva de Spas. Se han documentado en el interior de la cueva, se han documentado los restos de individuos cubiertos con algún tipo de sudario, algún tipo de mortaja, y bajo los difuntos se han documentado parihuelas, las camillas, ¿no? Seguramente descenderían las camillas junto con el difunto atado con cuerdas y los introducirían en la cueva. Sería una forma de introducir a los difuntos. Sí, claro, porque la mayoría de los enterramientos son inhumaciones, ¿no? Sí. Son, claro, más complicado todavía, pues incinerado, dices, bueno, deposito la urna y ya está, pero claro, inhumado ya es más complejo. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí, además de las universidades que veo que patrocinan estas campañas de excavación, ¿qué estamentos públicos patrocinan estas campañas que hemos visto a lo largo de todos estos años, que han dado como fruto las tesis de las conferenciantes? Es decir, Estado, comunidades autónomas. Bueno, el proyecto está financiado por el Consell de Menorca. Nosotras tenemos, aparte del respaldo de tener nuestras universidades con nuestros contratos de investigación propios que nos permiten tener nuestro trabajo diario y poder irnos un mes o lo que sea a excavar a Menorca. Pero las campañas de excavación han sido financiadas por el Consell de Menorca. Y bueno, en el caso de los resultados de la tesis doctoral, la de Sonia, muy ligada a todo lo que os hemos ido explicando, y tanto la mía, que es de mundo funerario en Mallorca, pues han estado financiadas por contratos predoctorales del Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, depende del año, sí, ahora ya no los sé cómo contratos se llama. FPU, de formación para el profesorado universitario. Así que, bueno, pero en concreto la excavación de la cueva con el Consell de Menorca. Digamos, tenemos la suerte de que el Consell Insular de Menorca está potenciando muchísimo las investigaciones arqueológicas en la isla. Bueno, las investigaciones arqueológicas y paleontológicas también, porque la convocatoria de ayudas es para ambos tipos. Y tiene mucho interés ya no solo en promover intervenciones, sino también publicaciones, actividades de difusión, congresos. La verdad es que tenemos la suerte que está muy implicado. Sí, de hecho, la última publicación del patio, que salió hace, una semana,
Está financiada también, el Consell Insular de Menorca proporcionó una ayuda para publicaciones, eso porque les interesa promover el conocimiento de la isla, de la prehistoria de la isla, sobre todo ligado también a la Menorca talayótica. Es patrimonio mundial, es patrimonio de la UNESCO, y entonces pues también para contribuir a darle más visibilidad a la prehistoria pues realizan todo tipo de actividades todo el año. La verdad es que es una suerte contar con ese respaldo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues parece que no. Pues nada, les esperamos para el próximo martes, la siguiente conferencia. Muchas gracias por su asistencia.